Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. Cometer errores es inevitable, tanto en nuestras inversiones como en cualquier faceta de la vida. Evitar errores es quizá más importante que intentar pasarse de listo. Como dice Charlie Munger, evitar los errores debería ser una de nuestras prioridades. En una de mis frases favoritas de Munger, él dice: es extraordinaria cuánta ventaja hemos conseguido a largo plazo, gente como nosotros, al intentar no ser estúpidos de manera consistente, en lugar de intentar ser muy inteligentes. A pesar de que deberíamos centrarnos en reducir nuestros errores al máximo, es imposible no cometerlos. Eso no es necesariamente algo negativo, ya que nuestros fallos pueden a veces proporcionarnos algunas de las mejores lecciones si sabemos usarlos correctamente una vez cometidos. Los errores forman parte de nuestro camino como inversores, y tener la mentalidad y enfoque correcto sobre ellos, así como saber qué hacer después de cometerlos, puede ayudarnos. De esto es de lo que quiero hablar hoy, basándome para ello en un podcast de emprendimiento que escuché durante mis vacaciones de verano. Las ideas de las que hablaremos vienen de Founders Journal, el podcast de Alex Lieberman. Alex es cofundador y presidente ejecutivo de Morning Brew, un grupo de comunicación estadounidense. Dicho sea de paso, los podcasts y newsletters de Morning Brew son excepcionales, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. En agosto, Alex sacó un episodio titulado How to Make the Right Mistakes, cómo cometer los errores correctos. Me pareció un concepto interesante. Es un episodio corto, así que si entiendes inglés, puedes escucharlo. En el podcast, Alex comenta que hay ciertos tipos de errores que son buenos desde un punto de vista empresarial. Luego, Alex procede a explicar las 4 situaciones en las que no le importa que alguien cometa un error. Como la mayoría de las veces, estos conceptos del mundo de los negocios se pueden aplicar también al mundo de la inversión. Así que veámoslos. Primero, un error, dice, no le preocupa mucho si la persona que lo comete asume la responsabilidad del mismo. El motivo es que ese error puede significar que estás esforzándote lo máximo posible. Quizá estés intentando algo demasiado complicado para tu nivel actual, lo que puede ser un signo positivo, porque significa que estás intentando llegar a la excelencia o mejorarte a ti mismo o a tu negocio. Yo creo que esto está muy relacionado con la humildad, tema que tratamos en el primer episodio de la serie Cualidades que debe tener todo inversor, y no tener problema en reconocer nuestros errores. Muchas personas evitan admitir sus equivocaciones porque lo ven como algo indigno. Quizás su orgullo o su ego no les permiten aceptar que son humanos y han cometido un fallo. Es posible que vean un error como algo inadmisible, por lo que los demás van a reírse de ellos y traten de convencerse tanto a ellos mismos como a los demás de que no se han equivocado. Estas son, en mi opinión, señales negativas sobre cómo alguien reacciona ante sus errores. Extrapolemos esta primera situación, mencionada por Alex, al mundo de las inversiones. Si invertimos nuestro dinero por cuenta propia, de un modo u otro vamos a tener que tomar responsabilidad de nuestros errores, ya que no tenemos a ningún jefe a quien rendir cuentas. Sin embargo, es fácil engañarse a uno mismo y evitar pensar en los errores que cometemos, o incluso admitirlos. Puede ser difícil de admitir o ser algo incómodo de hacer. Pero si realmente queremos aprender de estos errores, haríamos bien en analizarlos detalladamente y en profundidad, para evitarlos en el futuro. Aquí reside, en mi opinión, una de las claves más importantes relativas a los errores que cometemos como inversores. La segunda circunstancia que menciona Alex está relacionada con esto que venimos diciendo. Si la persona que ha cometido el error trabaja para solucionar el error, es una muy buena señal. En este caso, como comentábamos, deberíamos analizar nuestros errores para evitar seguir cometiéndolos. También nos resultará de gran utilidad revisar nuestros errores y los de otras personas para intentar encontrar aquello que nos llevó a cometerlos. Es decir, encontrar una causa. Tener un diario de decisiones y ser minuciosos a la hora de apuntar nuestras decisiones de inversión, estaremos dando un gran paso en la dirección correcta. Revisar periódicamente esta libreta y actualizarla con nuestros pensamientos a medida que pasa el tiempo es algo que podría ser muy beneficioso. También lo podría ser hacer un repaso de nuestras transacciones de los últimos 6 o 12 meses y analizar si han sido buenas decisiones, si volveríamos a tomarlas o si hemos aprendido algo que nos haría replantearnos esas acciones o hacernos cambiar de opinión sobre las mismas. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te animo a que le des un me gusta, lo compartas con alguien que también pueda disfrutarlo y dejes una valoración u opinión en la plataforma donde lo escuchas. Sería de gran ayuda para que otras personas conozcan el podcast y se beneficien del valor que pueda tener. Muchas gracias. En tercer lugar, Alex dice que si un error no es nuevo, es decir, que ya se ha cometido ese mismo error en el pasado, debería haber
una explicación excepcional que lo justifique. De lo contrario, esto significa que no aprendemos de nuestros errores ni tomamos medidas para evitarlos o solucionarlos. Un ejemplo personal de este tipo de error es el que cometí en 2022-2023. Ya en 2020 no hice aportaciones extraordinarias significativas en mis inversiones recurrentes. Eso tuvo en parte cierta excusa. Con una pandemia global, el caos era máximo. No se sabía cuán letal iba a ser ese virus, ni la duración del mismo. Como hemos visto después, las medidas tomadas por los gobiernos de todo el mundo durante los siguientes años fueron devastadoras para la sociedad y las economías. Se tardaron meses en entender cómo de grave podía ser la situación. Además, vivimos la recesión más rápida de la historia y también la recuperación tuvo lugar en cuestión de pocas semanas. Por último, también se trataba de la primera crisis financiera que experimentaba, con lo cual no estaba muy seguro de cómo iba a reaccionar. Donde no tengo excusa es en 2022-2023. La situación económica, a pesar de ser muy incierta y con la inflación registrando unos niveles altísimos por todo el mundo, no era una catástrofe ni parecida a la pandemia de 2020. Aquí no tengo excusa. Volví a cometer el mismo error, no invertir de manera más agresiva cuando las bolsas cayeron y entramos en recesión. Por mi parte, en esta área recibo un suspenso y por ello esta es una de las cosas en las que me quiero centrar más en los próximos años o décadas, para evitar cometer el mismo error una tercera vez. El último punto comentado por Alex es tener una consideración clara y proporcional al riesgo si el error tiene grandes consecuencias. En otras palabras, ¿has pensado lo suficiente cuál es el riesgo relacionado con la decisión que tomaste? Cuanto más riesgo asociado a la decisión, más grandes sean las consecuencias del mismo, más tiempo y mayor esfuerzo deberíamos dedicarle a analizarlo. Esta idea me parece fundamental y es algo que muchas veces no hacemos. Por ejemplo, algunas de las decisiones más importantes de nuestra vida, financieramente hablando, es dónde vivimos, el coche que compramos o nuestra carrera profesional. Pero algunas personas dedican muy poco tiempo a elegir una hipoteca, se compran un coche que les cuesta mucho más de lo que piensan y eligen un trabajo o profesión con poca demanda o ingresos bajos. Todas estas son decisiones importantes y el riesgo, si nos equivocamos, puede ser muy grande. A la hora de invertir, también deberíamos tener esto presente. Si una inversión supone el 20% de todo nuestro patrimonio, o una cantidad importante para nosotros personalmente, deberíamos sopesarla con detenimiento y pasar tiempo analizándola. Lo último que queremos hacer con las decisiones importantes donde existe un gran riesgo es tomarlas a la ligera o darnos prisa en analizarlas. En el episodio de hoy hemos visto 4 situaciones en las que cometer un error no es tan problemático. Además, hemos resaltado algunas maneras prácticas de considerar nuestros propios errores. Nadie está exento de equivocarse. La primera es asumir la responsabilidad del error. La segunda es trabajar para solucionar el error. La tercera es si existe una circunstancia excepcional que pueda explicar un error si éste ya se ha cometido en el pasado. Y la última es tener una consideración clara y proporcional al riesgo si el error tiene grandes consecuencias. Es decir, un mayor riesgo y consecuencias deberían conllevar un mayor análisis. Nadie está exento de equivocarse. Lo que realmente importa es cómo reaccionamos a nuestros errores y qué hacemos después de cometerlos. Admitir nuestros errores es el primer paso. Todos haríamos bien en recordar que nuestros errores no nos definen, son oportunidades para superarnos y mejorar. Reflexionar y aprender de ellos, manteniendo una actitud humilde, es clave para nuestro progreso. Te invito a llevar esto más allá del podcast. La próxima vez que te enfrentes a un error, date permiso para reflexionar y aprender. Pregúntate, ¿qué es lo que te llevó a cometer ese fallo? ¿Puedes pensar en maneras de evitar esa equivocación u otras parecidas en el futuro? Si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas reflexiones, por favor, comparte este episodio con ellos. Para complementar el episodio de hoy, recomiendo que se escuche el episodio Cualidades que debe tener un inversor, donde tratamos en más detalle este tema. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribíos al canal. Hasta la próxima.